Cristian Lagunas, Encuéntrame afuera, en realidad es una mirada profundamente al interior de las personas sobre las que cuentan los lenguajes. Y estaba pensando yo antes de entrevistarte, mucha gente sabe de tecnología, de aparatos, de muchísimas cosas que nosotros no sabemos, pero tener empatía con el otro y saber lo que al otro le pasa por dentro es muy difícil. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, bueno, primero saludarte, Mónica, Sí. agradecerte la invitación a la entrevista. Y claro, bueno, contarte un poco que el Encuéntrame afuera hay una doble propuesta. Por un lado Ujú. es esta ya de explorar el espacio literario, en particular en este libro El espacio de fuera, pero como bien dices, también aproximarme a ese interior de los personajes, ¿no? Cómo uno como autor puede ir hacia lo más profundo de su psicología, de sus miedos, de sus andares. Y creo que en esa clave hay una combinación en el libro. Cómo hay un viaje que hace cada uno de los protagonistas del libro por un espacio que se corresponde con el espacio de fuera, pero también como en ese viaje hay un espacio interior, perdón ahí por el dedo, Sí. un espacio interior al que intento aproximarme lo más posible, ¿no? Entonces es como un doble viaje en cada uno de los cuentos. Lo Ujú. que pasa fuera del paisaje, pero también cómo ese paisaje va modificando lo interior. Vengo Claro. precisamente de leer el último libro de Miriam Moscona, que se llama precisamente, bueno, que explora Bulgaria, digamos, como una patria prometida, a pesar de que ella viene de ahí, pero no está ahí. Y una de las cosas que pensaba después de leer Encuéntrame afuera es esta cosa del paisaje que en realidad ocupa un lugar muy importante en nuestra vida, pero que es mucho más el impulso. Esta cosa que tú hablas, por ejemplo, en el segundo cuento, el de las mujeres, cuando hablas de este impulso, este no dejarse llevar por el impulso o dejarse llevar por el impulso, ¿no? Sí, creo que el impulso es algo muy importante para mí, no personalmente, sino al momento de escribir. Creo que mis personajes favoritos son aquellos que se dejan llevar un poco por ese impulso o por esas emociones. Creo que en este viaje, perdón, en este libro hay mucho de eso, mucho de ese arrojo hacia el paisaje, hacia el exterior. En este cuento que mencionas, claro, es esa decisión que te puede cambiar la vida, ¿no? Hacer este viaje al desierto de Arizona o no hacer ese viaje. Eh, y creo que, claro, no he leído todavía ese libro de Miriam que me comentas, León de pero Lidia se creo llama. que me encanta el título. Sí. Pero sí creo que en esa búsqueda de lo personal o del pasado, también hay algo de rojo, ¿no? No sé si mis personajes coincidan tanto con lo que propone ahí Miriam, pero sí creo que siempre una búsqueda, aunque sea interior o una insatisfacción o un deseo, te llevan un poco a ese arrojo, a ese impulso, ¿no? Ujú. Tú naciste en el 94, hay mucha diferencia Sí. de edad entre nosotros y lo que yo trato precisamente de comparar es si escribiste o te gusta la poesía, porque hay ahí como cierta comparación que no tiene que ver con la edad. Y te lo pregunto fundamentalmente porque cuando yo tenía tu edad, escribía poesía, pero en realidad no me interesaba tanto la gente. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, en este cuento que tú acabas de hablar, narras la vida de dos lesbianas, que es muy improbable que en la literatura, sí, hay dos lesbianas y todo, pero no la vida cotidiana, digamos que me pareció una cosa maravillosa. Entonces, ¿cómo es que qué significa para ti ocuparte tanto de la gente? Sí, bueno, uno sí, me encanta la poesía. Ah, No me siento capaz de escribirla, ujú, pero me encanta como lector, me encanta verla, me encanta estudiarla, ¿no? Ver qué está sucediendo ahí en un poema, en un conjunto de poemas. Para mí es fundamental, porque soy más bien un narrador, ver qué ocurre con la poesía y ver qué ocurre con otros géneros. ujú, Creo que a veces uno cuando se especializa, entre comillas, en un solo género, se queda muy con esas reglas, ¿no? Las reglas ujú. del cuento, las reglas de la novela, etcétera. Pero para mí la poesía es una forma de trabajar también mi narrativa en el estilo, ¿no? Y
y en cómo las palabras y su combinación van formando cierto ritmo o cierta sugerencia que tiene que ver con un tono, pero también con la historia misma. Y en este caso, en este cuento, claro, son personajes que si los comparamos conmigo, bueno, sí me llevan unas décadas, Unas cuantas. porque es unas cuantas décadas. Y claro, hay algo ahí que tiene que ver con un trabajo de acercamiento a lo social, pero también a esa persona que no eres tú. En este caso, este cuento, te confieso, fue el primero que escribí cuando empecé el proyecto del libro, pero en realidad era una pareja, digamos, heterosexual, o sea, era una mujer y un hombre, y el hombre desaparecía, y el cuento no funcionaba. Entonces, varios meses después, cuando ya tenía todo el libro armado, volví a este cuento y de alguna manera mi intuición me dijo, bueno, lo que tienes que hacer acá es poner a dos personajes mujeres, ¿no? Y a pesar de que yo no soy una mujer lesbiana de 60 años, hubo para mí un trabajo ahí doble, porque es cómo te aproximas a eso que no eres, claro, Claro. con un respeto y con una mirada muy atenta de cómo puede ser la vida de este personaje. Por supuesto, me inspiré como en alguien real que conozco, que tiene una pareja y que además vive en una vida maravillosa, una profesora que tuve en algún lado. Y un poco viendo su Facebook y sus Ujú. fotos, fue como, claro, hay algo ahí de cotidianidad, de vida común de tanto tiempo, que en este cuento, bueno, se cristalizó en esta fiesta que va a suceder un poco como en La Señora Dalloway, ¿no? Que es un subtexto que está dialogando con ese cuento. Pero sí, o sea, cada personaje de ese libro y de todo lo que escribo en realidad es un trabajo porque es aproximarte a eso que no eres, ¿no? Para mí, un poco escribir es como actuar, es como cuando te metes en la piel de otra persona e intentas comprender su mente, su cuerpo, sus andares, ¿no? Su psique, su existencia, todo Ujú. ello. El otro día, entrevistando a Martín Coan, le preguntaba yo si todos los cuentos eran como los que decía Piglia, ¿no? Que Piglia definió el cuento de forma maravillosa cuando dice que hay dos historias dentro de la historia y aparece luego la historia que era central, aparece en lo final. Y él me decía, no, la verdad que el cuento a veces tiene dos historias y a veces no. ¿Cómo fue tu técnica? ¿Cómo fue tu acercamiento al cuento? Oh, bueno, el cuento en realidad, bueno, ahora tengo una novela también, pero el cuento fue el género que escribí durante varios años, ¿no? Escribí durante toda mi adolescencia cuentos. Finalmente, cuando pude armar este proyecto, fue ya algo más pensado como una colección específica de historias. Pero el cuento para mí siempre fue lo inmediato, ¿sabes? Yo sí creo que hay una mirada de cuentista, también hay una mirada de novelista, pero la mirada del cuentista creo que tiene que ver con lo inmediato. Y para mí, un poco un cuento es eso que va surgiendo cuando estás en la vida, ¿no? Y por Mm, ejemplo, estás en un restaurante y escuchas a alguien y dice un detalle maravilloso, ¿no? Por ejemplo, una vez escuché una mujer que decía que a su hija se le había metido una abeja en el oído, ¿no? Y claro. había ahí toda una historia maravillosa que ella empezó a contar, como bueno, se le metió esta abeja y luego pasó esto, y pasó esto otro, y pasó esto otro. Y claro, ahí está el cuento, ¿no? O sea, Mm, no hizo falta que esa historia durara, no sé, 3 noches, sino que en unos 20 minutos ella contó todo lo que le pasó a la hija. Y hay algo ahí maravilloso que es transformador, ¿no? Y que es poderoso porque es una imagen inusual. Creo que el cuento también parte un poco de eso que es inusual, eso que es extraordinario en la vida, ¿no? Eh, y bueno, para mí es un poco eso, como ir cazando cuentos, mientras voy yo también haciendo mi propia vida, y un poco intentar condensar eso que no solamente es historia, sino también es emociones, contenido, es tema, un montón de cosas, un poco englobarlas en esa caja, ¿no? Que sería el cuento, que no sé si cuenta dos historias, creo que algunos cuentos sí, pero hay otros que no. Y también yo pensaría en cuentos que cuentan en realidad varias historias, ¿no? Que nos están remitiendo a claro. otros cuentos y a otros lugares, ¿no? Sí. Ahora, también es cierto que casando exclusivamente, porque una cosa es la anécdota y otra cosa es el cuento, digamos, ¿no? Claro, porque al momento de pasar eso a cuento o de pasar la idea al texto y darle la forma de Claro. cuento, pues no solamente se trata de contar, bueno, pasó esto y pasó esto otro y pasó esto otro, sino de proponer un armado ahí y una estructura que justo va a sugerir eso como material literario, ¿no?
y que va a tener, claro, un poder estilístico, un poder simbólico, un poder narrativo, diferentes elementos que hacen que eso, claro, sea un material un poco más artístico, sin denostar la anécdota, claro, que puede ser muy poderosa. Este libro ganó un concurso en Comala y tú acabas también de ganar el concurso de Mauricio Ayar. ¿Qué te Sí. representan los premios? Bueno, por Bueno, supuesto la posibilidad de escribir más, eso es maravilloso, pero digo, ¿qué te representan a la hora de editar o a la hora de estar esperando algo, ¿no? bueno, pues la verdad es que representan muchas cosas. En primer lugar, quizá una visibilidad. O sea, creo que, por ejemplo, no estaría probablemente hablando acá contigo si no hubiera ganado alguno de esos dos premios. Pero independientemente de eso, creo que es una invitación para escritores y escritoras jóvenes, ¿no? Yo jamás Mm, pensé que me iba a ganar el premio Comala de cuento, hasta que armé el manuscrito y lo envié, y lo mismo sucedió con el premio Achar, ¿no? O sea, como que ajá. realmente ambos fueron sorpresas, eh, pero claro, representaban también para mí la posibilidad de ver los textos en forma de libro. Ambos premios incluían la publicación del libro, y creo que eso transforma mucho porque te ahorra muchas etapas del proceso, ¿no? O sea, como hacer un dictamen o tener que buscar un editor, quizá tardarte mucho tiempo en ese proceso. Entonces, bueno, fue como una fortuna aterrizar de alguna manera más rápida en forma de libro y ver, o sea, lo que fue un Word, verlo ya como libro, ¿no? Es maravilloso eso. Ahora, la prosa es exquisita, tu prosa es exquisita. Y por otro lado, hay como una edición que a mí me fascinó, porque las ediciones últimamente tienen muchísimos errores, probablemente porque los correctores tienen muchísimos errores, con el tema de las comas, el tema, ay, es terrible, y sin embargo en este no. ¿Cómo hiciste tú para editar? ¿Estuviste ahí al tiro para que editen bien? ¿Cómo fue? Sí, fue una revisión muy minuciosa, porque en particular para mí sí es fundamental la puntuación, por ejemplo, es Claro. fundamental el orden de las palabras. eh, y a veces, claro, como sucede con todo proceso de edición, ¿no? Te peleas un poco por la coma, por el punto y coma, y un poco ahí, bueno, fue negociar, pero intenté que no se modificara tanto, Claro. sobre todo por el proceso del libro. Este libro de cuentos, a diferencia de la novela, lo escribí todo a mano, y lo que Ah, intenté fue no cambiar mucho desde la primera versión manuscrita a lo que ya eran, digamos, las pruebas del libro, como que intentaba conservar un poco ese ánimo o ese ritmo inicial, esa música, que claro, tiene que ver con la puntuación y con la sintaxis y con el estilo, claro. Pero sí, fue un proceso de ver un poco con lupa cada frase, cada oración, ¿no? Y un poco pedir, bueno, acá no me cambien nada, claro, o sí. acá no, o bueno, acá sí lo concedo, un Sobre poco todo en así. el primer cuento, que es un cuento que va con el paisaje todo el tiempo, entonces es increíble. Bueno, este cuento me fascinó, por supuesto, ¿no? Ni hablar. Gracias. Ahora, eres como un nerd, como alguien que tu mamá debe decir, nació viejo, ¿no? ¿Cómo que escribes a mano? ¿Cómo es Bueno, un poco. Creo que más bien ahí fue como una experimentación, ¿sabes? O sea, Ah, cuando empecé el proyecto, que claro, tiene que ver con el paisaje, me preguntaba mucho cómo es esa escritura más orgánica, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en los músicos que tocan acústico y que no usan, por ejemplo, programas, y que hay algo como muy orgánico en esa relación entre el instrumento y el arte, o lo que estás creando. Y para mí lo más análogo a eso sería escribir a mano, ¿no? Que claro, tampoco es lo que más me encanta, porque bueno, te tardas un montón, sí. pero claro que es otro proceso, otro ritmo mental, ¿no? Y creo que me Mm, permitió mucho también imaginar esos paisajes tan lejanos, ¿no? Como, no sé, Japón, ¿no? Como esos bosques japoneses. claro. Y la computadora, claro, te da otro ritmo.
La novela que es más larga, bueno, eso ya fue como completamente digital, ¿no? Si no, no acabo. Precisamente, háblame de la novela, que parece ser que en Penguin están todos entusiasmados con la novela, están todos fascinados contigo. Háblame un poquito. Ah, bueno, no sabía eso. Sí, te cuento. Bueno, la novela es una especie de biopic, una biografía más o menos ficticia de Yukio Mishima, que es este escritor japonés que también creo que todo el mundo adora, y cuenta básicamente dos fases de su vida, ¿no? Una sería como esta fase de juventud cuando él tiene unos 20 o 21 años y está un poco como intentando ser escritor, saber qué va a hacer con su vida, un poco en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y poco después. Y cuando digo qué va a hacer con su vida, tiene que ver también con su vida amorosa, sexual, ¿no? Quizá con cierta homosexualidad, que también él narra en sus propias novelas. Y por otro lado está esta segunda línea en la novela que es un viaje, que es un viaje real que Mishima hizo al continente americano en los años 50. Entonces yo lo pongo ahí a Mishima viajando por Nueva York y particularmente por México, un poco indagando también yo como lector y como admirador, ¿qué pudo haber venido a hacer Mishima a México, ¿no? Mm. Que fue un dato que encontré en su biografía y que en realidad no hay mucha información al respecto, hay unos pocos datos de los que me sujeté y todo lo demás es, bueno, especular qué vino a hacer. Ujú. Un poco va de eso. ¿Y cuándo va a salir Me parece que va a salir en septiembre en del próximo año, septiembre? pero Oh, falta un aún montón, habrá que esperar un así poco. que volveré a entrevistarte. Bueno, la última Ojalá. pregunta es preguntarte precisamente como representante, bueno, sin quererlo, pero representante de la nueva literatura mexicana, ¿qué piensas para el futuro? Porque uno piensa también para el futuro, digamos, ¿no? Me parece a mí, es una de las cosas que voy a decir, pero probablemente a lo mejor no sea cierta, que me parece a mí que ustedes ya tienen el tema sexual resuelto, el tema de las relaciones bastante más que nosotros. No sé, me Mm, parece que están pensando en otras cosas, no sé. Pero esa es algo, es una sí, idea mía, no sé, de viejita. no, no, creo que, claro, cada generación tiene sus propios problemas, ¿no? Y sus propias formas de relacionarse con el mundo. En mi caso, bueno, que nací en los noventas, no estoy muy seguro de cuál sería esa perspectiva, porque claro, hay cosas que ya se han resuelto, Ujú, pero también creo que somos generaciones quizá que estamos encontrando nuevas maneras de conectarnos, ¿no? O de desconectarnos, o sea, todo es mucho más digital, todo es mucho más efímero, incluso, no sé, las relaciones pueden ser mucho más efímeras, ¿no? La manera en que te vinculas con los otros es muy automática. No sé si me interesa tanto explorar eso en lo que hago, pero sí, bueno, decirte que quizá para futuro me interesa seguir contando historias, que es algo que disfruto mucho. ujú. Y quizá, bueno, no sé, otra novela, otra colección de cuentos, no sé, pero creo que es una curiosidad que para mí es insatisfecha, ¿no? O sea, no puedo parar de contar historias, no puedo parar de fabular. Eh, pero creo que también tiene que ver mucho con cómo vas viviendo tu vida, ¿no? O sea, no sé si lo que me interesa ahora me va a interesar cuando tenga 35 años, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un poco hacer ese paralelo entre lo que se va viviendo y lo que se va escribiendo. La novela creo que no la pude haber escrito al mismo tiempo que escribí los cuentos, ¿no? Porque me hacía falta como tener otras experiencias o cambiar ciertas perspectivas para poder aterrizar en ese texto. Pero sí que la literatura es tu máximo interés, me parece, ¿no? No te pregunté por serie, ni por película, ni por nada, porque me parece Sí. que tus libros son precisamente ir a esa literatura esencial, o es mi idea, a lo mejor. Sí, claro. Bueno, la literatura es algo fundamental en mi vida y creo Ujú, que sí defiendo mucho la idea de que se tiene que trabajar con la palabra, ¿no? Con el lenguaje, lo que puede proponer solo la literatura. Es decir, a mí me encanta Netflix y me encanta ir al cine, pero sí creo que son lenguajes que proponen, que cuentan historias también, pero que cuentan estas historias desde otros lenguajes, ¿no? Y hay un lenguaje específico que solo una novela o solo los cuentos
o solo los poemas u obras de teatro pueden contar. Digamos, ese germen literario, y a mí me interesa mucho trabajar con eso. Creo que cuando dicen que una obra es inadaptable al cine, bueno, para mí es fascinante eso, porque significa que tienes que ver esa historia en su materia prima, ¿no? Como en Claro. ese lenguaje, y eso lo disfruto mucho. Muchísima suerte, muchas felicidades y me encantó mirar Encuéntrame afuera. Muchas gracias, Mónica. Qué bueno que lo Un, disfrutaste. Me ha encantado. un abrazo enorme. Felices Abrazo. fiestas. Igualmente.